incomparable sea, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor, oh, adórale. Dile conmigo. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor.
brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, no me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Como inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Muy buenos días, una vez más para poder compartir la palabra del Señor. Y gracias a Dios porque nos permite compartir lo que Dios tiene para nosotros en este día. Sin más preámbulos, podamos pedirle al Espíritu Santo que pueda obrar en nuestras vidas. Así es que les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, gracias por este día. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Haz que tu palabra, Señor, pueda causar efecto en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el día de hoy quisiera compartir lo que dice la Biblia respecto a despojarnos de toda esta carga que estamos enfrentando en este tiempo. A veces hay situaciones que parecen que nunca se resolverán. Cuando las probabilidades están en contra nuestra, a veces incluso llegamos a la conclusión de decir, bueno, creo que así son las cosas. Pero Dios dice que todo puede tener otra respuesta, que las cosas no necesariamente tendrían que ser así. Así es que muchas veces la iglesia está
muy abocada en hacer las cosas, pero en realidad deberíamos de ser conforme dice la Biblia. La Biblia dice que debemos ser la luz de este mundo. Y es ahí donde deberíamos reflejar, es ahí donde deberíamos entender que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. Así que en este tiempo, si bien es cierto, hay una ley espiritual como lo es la ley de la gravedad, pero es Dios el que nos enseña que realmente deberíamos de entender que Dios quiere que caminemos en fe. Dios quiere que comprendamos que Él quiere ayudarnos a poder ser personas exitosas, porque así dice, en una oportunidad Dios quiso hacerle un hombre exitoso a Josué. Y entonces en Josué 1:8 la Biblia le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hay mucha gente que cree que con solo leer la Biblia o tener la Biblia, o ponerlo de cabecera o ponerlo cerca a tu cama, puede hacer alguna diferencia, pero eso no es verdad. Uno puede incluso conocer mucho de Biblia, pero no tendrá ningún efecto. La Biblia, al contrario, dice que si quieres prosperar, si quieres ser victorioso, en todo caso, debes hacer que la palabra, las letras que dicen aquí, o sea, en otras palabras, la esencia de lo que dice aquí, lo que dice Dios realmente, es lo que puede hacer la diferencia. Entonces, si nosotros aprendemos esta ley espiritual de lo que Jesús estuvo hablando, entonces podemos hacer que las circunstancias puedan cambiar. Es por eso que en Marcos 11:23 dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí dice que si usted lo dice, entonces podrá resolver las circunstancias. Si habla de derrota, tendrá derrota. Si habla de victoria, tendrá victoria. Obviamente, a veces muchas personas culpan a los hombres de lo que le está sucediendo, o a veces incluso culpan a los demonios de lo que está pasando. Pero en realidad dice que si uno pone la palabra en su corazón, en su interior, y repite lo que Dios dice con respecto al tema específico, entonces tendremos resultados sorprendentes. Es en eso, esta ley se basa en que debemos de repetir lo que Dios dice, la esencia de lo que Dios dice con respecto al tema específico que nos está ocurriendo. Entonces también dice que los resultados serán sorprendentes. Y por eso en Marcos 11:12, Jesús salía de una ciudad llamada Betania y tuvo hambre. Y viendo una higuera, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús le habló a una planta, y es que la palabra que uno pueda pronunciar, si uno pronuncia lo que realmente es lo que puede causar ese efecto, pero es la esencia de lo que dice Dios, es la convicción de lo que uno puede tener con respecto a lo que Dios dice con respecto a lo que está sucediendo. Estoy repitiendo quizás estas palabras una y otra vez porque quisiera que se entienda que cuando uno pronuncia la palabra, cuando uno pronuncia esa palabra que Dios mismo produce en nuestras vidas,
entonces va a causar un efecto muy diferente que como la diferencia de tan solamente leer la Biblia. Por eso en Isaías 57:19 dice, yo creo el fruto de los labios. Así que la palabra puede hacer la diferencia. Y no estoy hablando de ciencia cristiana ni la mente sobre la materia, sino lo que dice Dios, lo que realmente dice Dios, lo que realmente Dios está pronunciando con respecto a lo que nos está sucediendo. Obviamente, está en el marco de lo que dice esta palabra, que se llama la Biblia. Obviamente, también dice que cuando uno lo habla de esa manera, cuando uno repite las cosas que Dios te dice que así serán, entonces eso puede cambiar profundamente nuestro destino. Jesús le habló de lo que acabamos de leer, le habló a la higuera. Aunque la higuera inicialmente no había cambiado en nada, pero en el lado invisible, en el lado que quizás la gente no lo había visto, es donde actuó. Y yo creo que actuó en la parte de esta raíz de esta planta. Cuando él lo habló, esta planta dejó de alimentarse, se secaron, en otras palabras, o se cerraron la entrada de alimentos por la raíz. En otras palabras, lo que quiero decirles es de que Dios quiere que nosotros podamos orar. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros repetimos las cosas que Dios quiere que nosotros lo digamos, entonces esto habla que en lo invisible pueda ser activada algo que realmente más adelante sucederá. Porque en Mateo 16:9 dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que dice es que cuando usted ora, entonces sus palabras causarán un efecto en lo invisible. Ahí donde quizás nosotros no entendamos, pero está causando ese efecto. Obviamente, lo espiritual, lo invisible, afecta lo visible, afecta lo material. Por eso en Timoteo también dice, en 1 Timoteo 2:1, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, de gracias. Lo que está diciendo es que usted lo dé por sentado, lo dé por hecho. Cuando usted ore a Dios, cuando usted le pida a Dios lo que de acuerdo a su necesidad, usted lo haga y lo diga y incluso lo agradezca a Dios porque usted está creyendo que así será. Esto es lo que está mencionando y enseñando. En otras palabras, estamos tratando de explicar con respecto a lo que dice la Biblia debido a esta ley espiritual. Porque cuando uno aprende esta ley espiritual, cuando uno aplica esta ley espiritual en su vida, entonces causa una gran diferencia para nuestra vida cotidiana. Marcos 11:20 dice que cuando ellos volvieron la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo, ten fe en Dios. Jesús estaba diciendo que crea lo que dice, que crea lo que Dios está diciendo. Entonces el resultado será, por supuesto, muy diferente. El resultado será de acuerdo a lo que realmente debe de ser. También al hablar Jesús con respecto a la higuera y hablarle a esta área invisible que no se ve, también hizo referencia con respecto a un monte, hizo un ejemplo con respecto a un monte, o sea, a una montaña, o sea, a un cerro, ¿no? Entonces, Marcos 11:23 dice que de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Cuando Jesús habló estas palabras,
que nosotros podamos hablarle al monte. No estaba refiriéndose a que usted haga un puente sobre el monte y pueda pasar esta barrera que a veces se nos presenta en la vida. O tampoco está diciendo haga un túnel y puedas pasar, bueno, protegiéndote, cuidándote. No, tampoco dijo que puedas rodearla a este monte o a esta montaña, sino que Dios dijo que usted le tendría que enfrentar. Enfrentar de una manera conforme Dios lo dice, que usted le hablara a sus circunstancias, que así como Jesús le habló a la planta, usted también puede hablar a lo que le está sucediendo, porque el nombre de Jesús, porque Jesús dijo que Dios nos dio a un nombre que está sobre todo nombre, para que en ese nombre se pueda realizar todas las cosas que nosotros pedimos. Y es en el nombre de Jesús que deberíamos hablar y decir y hablarle a esta montaña. Obviamente dejemos de dejar de estar quejándonos de lo que es difícil la vida. Al contrario, debemos hablar de lo que realmente Dios puede hacer. Dios dijo que todo es posible si nosotros podemos creer. Dice que si creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, lo que usted pronuncie será hecho. Entonces, Dios quiere que usted y yo caminemos en fe, que Dios quiere que se repita lo que en esencia Él está diciendo. Y no se trata tampoco de estar repitiendo como una cotorra y repitiendo palabras y tan solamente decirla por decir. Porque bueno, pues es que así dice la Biblia. No se trata de eso, sino que dice que debemos de repetir lo que en realidad cobra vida para nosotros, cobra esa esencia cuando la esencia de Dios, cuando uno está leyendo la Biblia, pero de pronto aparece un párrafo que se refiere a nuestras vidas y uno lo sabe que es la palabra de Dios. Y esto obviamente ocurre cuando uno tiene una relación con el Señor, cuando uno comienza a caminar en el Señor, cuando uno es hijo de Dios y uno tiene una comunión con el Señor. Entonces también dice que os digo que cuando usted pida orando, porque así dice en el 24, cree que lo recibirás y os vendrá. Entonces, la Biblia está mencionando que debemos darlo por hecho. La Biblia habla de que deberíamos de darlo por sentado, de lo que estamos orando y lo que estamos pidiendo. Traerá mucha diferencia con respecto a lo que hemos estado siempre acostumbrados a hablar. Mateo 8:17 dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si usted pone la palabra del Señor en su boca, es cuando va a funcionar. Es cuando tiene efecto lo que está mencionándose. No se trata, vuelvo a repetir, de tener una mente positiva o se trata también de vivir bien o ser una buena persona, sino es tener esa comunión. Tampoco se trata de estar yendo a la iglesia. El punto no es que si usted va o no va a la iglesia, ¿no? Porque el punto está en que nosotros podamos tener esta relación con el Señor. Obviamente, hay mucha gente que ni siquiera también va a la iglesia. Y si es que va, a veces incluso se pregunta y dice, ¿por qué cada vez que voy a la iglesia canta Noche de Paz? Y es que solamente va para Navidad, obviamente. En todo caso, no será fácil hacer que Dios muestre los milagros hacia su vida, sino que usted debe escuchar. Si usted entiende que necesita tener una relación íntima con el Señor, usted escuchará,
usted verá que la Biblia cobra ese efecto. Y cuando cobra ese efecto, cuando hace ese efecto en nuestras vidas, cuando de pronto surge una frase en medio de esta lectura, es cuando Dios quiere hablarle a través de la palabra. Por eso debemos de leerla, por eso debemos de tener una relación con el Señor. Marcos 11:23 también dice que lo que diga le será hecho. Está diciendo que usted tendrá lo que usted quiere. Si uno quiere que la familia cambie y que también los hijos cambien, a veces tenemos conclusiones bastante difíciles por lo que pasamos, pero creo que en la voluntad de Dios está de que usted salga victorioso. En la voluntad de Dios es de que usted muestre la gloria de Dios, que al final quizás de esta prueba o al final quizás de estas circunstancias, Dios tiene la última palabra. Dios tiene el resultado bueno respecto a lo que nos está sucediendo. Entonces, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo. A veces, vuelvo a repetir, las circunstancias son adversas a nuestras vidas, pero es Dios el que quiere ayudarnos. Es Dios el que nos dice, pide lo que quieras y será hecho. Si creyeres en tu corazón, será hecho. Y entonces también dice, cuando dice en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que dice, lo que diga le será hecho. Cuando Jesús habló sobre este monte, o sobre esta montaña que hemos estado refiriéndonos, tampoco estaba diciendo que andemos ahí, vuelvo a repetir, hablándole a los cerros y diciendo que se salga, o por así decirlo, que quitemos la cordillera de los Andes. No se trata de eso, sino que en realidad estaba diciendo que debemos hablarles a nuestros problemas, como él lo habló a la planta. Él vio que la planta no había producido, aunque tampoco no era el tiempo, pero él resolvió, él nos enseñó de que nosotros podemos hablarle aún a las plantas y hablarle a las cosas que están en nuestro entorno, porque Jesús dijo, podemos sojuzgar esta tierra. En todo caso, todo se postrará ante el nombre de Jesucristo. Entonces Jesús está diciendo que debemos referirnos al problema y decirle y hablarle lo que dice. Y aunque muchas personas en este tiempo están pasando situaciones económicas bastante difíciles, otras quizás con respecto al alcoholismo, otras con otro tipo de enfermedades, y llegan a la conclusión de, incluso a veces, es lamentable decir, pero se llegan a suicidar. Y Dios no quiere que nosotros nos suicidemos o lleguemos a extremos, sino que Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que entendamos estas leyes espirituales. Tampoco, vuelvo a repetir, no funciona tan solamente con pensar o repetirlo, ¿no? Como muchas veces hay personas que tratan de sugestionarse con respecto a eso. No, se trata de decir lo que Dios tiene que decir con respecto a este tema. Entonces Juan 1:10 dice, porque mi propósito es darle una vida plena y abundante. No se trata de seguir viviendo una vida incluso hasta miserable, una vida bastante caótica, sino que Dios anhela, su propósito, dice la Biblia, es que vivamos bien.
Hay mucha gente que culpa de que Dios, ¿por qué permite? No se trata que Dios esté permitiendo. Dios dio estas leyes espirituales. Vuelvo a repetir, como existe la ley de la gravedad. El hecho de que usted no sepa acerca de la gravedad y usted se avienta de un 10º piso, usted morirá. De igual forma, si usted no aprende esta ley que Dios ha establecido, entonces vamos a pasar circunstancias que a veces son difíciles y la pasaremos y no habrá resultados buenos. En una oportunidad habla en Primera de Reyes que había una gran hambruna en esa ciudad y en esta ciudad había una viuda que tenía su hijito. Dice que debido a esta hambruna se había acabado toda posibilidad de vida. No había ya para poder seguir viviendo. Es más, la Biblia menciona que solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y querían ellos cocinar esta última comida para, no sé, esperar y ver que esta vida se termine. Y la mujer, la mamá, salió de su casa a buscar algunas leñas para poder cocinarla. Y cuando ella estaba recogiendo la leña, se encontró con el profeta, un profeta llamado Elías. Y este profeta, al verla, le dijo que deseaba un poco de agua. Entonces ella dijo, está bien, yo puedo darte agua, eso sí tengo. Pero también este profeta agregó que necesitaba comida. Y ella le dijo, no tengo esta comida porque no, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. Entonces el profeta, al escuchar esto, dijo, está bien, prepara este pan que estás pensando hacer o has pensado hacerlo, pero primero me das a mí y luego comes tú y tu hijo. Es que cuando Dios dice algo, aunque nos parezca a veces ilógico, aunque muchas veces cuestionamos de cómo Dios obra, es lo que trae consecuencias que a veces no son buenas. Porque nuestra lógica no es nada, digamos, no se compara con la lógica de Dios. Y es lo que quisiéramos entender, que Dios quiere que podamos vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña en este tiempo. Dios quiere que apliquemos lo que Él tiene en mente, lo que Él dice que podamos hacer de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Todo es posible. No hay nada, ninguna cosa es imposible. En todas las áreas es que pueda funcionar la palabra del Señor. Porque Dios es mucho más que las circunstancias. Y yo creo que en este tiempo debemos dejar de limitar a que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Hay muchas formas que a veces nosotros ponemos nuestra manera de ser, nuestra manera de creer. Y eso limita a que esta ley espiritual que Dios ha establecido pueda funcionar. Es a través de una relación con el Señor que esta palabra, que lo que está escrita, se convertirá en algo real. No es por leer o leerla, como decía y he repetido varias veces.
No se trata de eso, sino se trata de que a través de una relación con el Señor cobrará este efecto que necesitamos para salir en todas las áreas necesarias. Segunda de Corintios 4:18 dice que asimismo las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Estamos fijando nuestras vidas en las cosas, en las dificultades que ahora vemos. Pero en realidad Dios quiere que fijemos nuestra mente, nuestra vida, en cosas espirituales, en cosas que quizás no vemos. Y eso a veces no es entendible en nuestra lógica. Pero es cuando esta ley espiritual que Dios ha establecido va a tener efecto. Por eso, vuelvo a repetir, es necesario que tengamos una relación con Jesús, que podamos aceptar el regalo que Dios nos dio en aquel momento cuando Jesús moría en aquella cruz. Incluso nos dejó la sanidad para nuestra salud. Él dijo que por sus llagas nosotros somos sanados. Es ese efecto que cuando nosotros creemos, que cuando nosotros hablamos, tendrá ese efecto. Obviamente, quisiera que tú aceptaras a Jesús como tu Salvador, que tú le dijeras que Él pueda vivir su vida dentro de ti. Esto causará un gran cambio en todo lo que nos está sucediendo. Una vez más, quisiera invitarte a que podamos orar y podamos pedirle al Señor que entre y sea nuestro Señor. Por eso quisiera que tú inclines tu rostro donde te encuentras y podamos orar juntos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias Dios por este tiempo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Que tu palabra, Señor, pueda causar ese efecto en nuestras vidas. Y si hay personas que en este momento nos acompañan en esta oración, yo te pido que en el nombre de Jesús, tú seas nuestro Señor y tú seas nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra, porque todo lo que digas será hecho. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, si hiciste esta oración y oraste y pediste a Dios que Él pueda ingresar, que pueda ser tu Señor y que te perdone tus pecados, entonces has nacido de nuevo. Y una vez más, Dios te bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Anhelamos que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Recuerda que puedes llamarnos o escribirnos a los números que aparecen aquí. No se olviden que somos una familia y como tal estamos listos y dispuestos a orar y apoyarte en cualquier momento. Dios te bendiga. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está, el cielo se clama.